Bienvenidos a Conectando Puntos, un podcast donde exploramos caminos de vida singulares, es decir, historias de gente chingona que yo admiro y que aprecio y que ha decidido vivir en sus propios términos. En este podcast no solo hablamos de éxitos y de logros, sino hablamos de las noches tristes y de aquellos saltos al vacío que solo se entienden con el paso del tiempo. Porque antes de cada éxito hubo un rompecabezas desordenado. El día de hoy tengo el gusto de recibir a Erret, ¿no? Sí. Erret, traemos varias historias ahí corriendo que ahorita la vamos a platicar. Y con Erret vamos a platicar de manufactura, de industria 4.0, de innovación y de paternidad. Porque ese tema también va. Bienvenido, Erret. Miguel, un gustazo estar aquí contigo y a platicar a gusto. Oye, fíjate que a mí me gusta empezar haciendo un ejercicio de perspectiva. Entonces, antes de empezar, vamos a platicar tu historia de vida que es muy interesante. Y Ahí vamos. ahí vamos. y antes de empezar, me gusta preguntarle, si esta historia tuya fuera una película, ¿qué título tendría la película? Híjoles, yo creo que tengo un nombre suficientemente exótico para que suene como película, ¿no? Red Dune, la película. Con el nombre. La película. ¿Cómo se llamará mi película? Yo creo que le podría adoptar y a veces yo, como soy bilingüe, bicultural, mi papá es americano, mi mamá mexicana, muchas cosas pienso a veces en inglés, ¿no? Ok. Entonces puede ser un poco un tema común a lo largo de mi historia y de mis decisiones y de mi trama de esa película. En inglés sería Why Not? Why not? Why Not ha sido como una frase que me ha guiado en muchas decisiones. Eh, Se traduce medio mal al español. El Why Not suena como ¿por qué no? Pero en inglés tiene un sentido más como chingados no. Okay. ¿No? Entonces, cada vez que me topo con una decisión que me da miedo y lo veo muy racional, veo los pros y los contras y los riesgos, todo eso, una cosa que más me ha ayudado en ciertas decisiones a tomar el camino difícil es ¿cómo chingados no? Ok. Oye, antes de preguntarte qué haces, quiero contar cómo nos conocimos. Hay una parte de cuando nos conocimos, yo no sé si tú te acuerdas, de cuando nos conocimos, pero esto no te lo sabes. Sí. Yo vengo de la industria de manufactura, estuve 14 años. Yo creo que es el primer podcast de esta temporada que voy a hablar de manufactura. Y luego decido emprender y hago varias cosas, y entre esas un coworking. Ujú. Y como parte del coworking empiezo a buscar referencias en la región, en Monterrey y así. Y platico con un buen amigo que fue preceptor en el IPAD. Y le digo, oye, estoy haciendo esto. Me dice, pues en California está Miguel Casillas, que me debes la grabación. Ya ha salido como en 4 y me debe la grabación. Sí. Sí, sí. Y yo, ¿quién es Miguel Casillas? Pues tuve con él. El mayor conector de Silicon Valley. Sí, Ya sí, sé. Oye, y entonces ya lo busco, ¿no? Pues hay un programa, vete. Me avienta ahí una visita a la planta de Tesla, así para que me ganche volada. Sí. Así. Digo, este ingeniero con este dulce lo gancho. Y ahí estaba yo, ¿no? Y estaba participando en una vacante de manufactura. Y en el vuelo de ida, hago escala en Dallas y me hablan y me hacen una oferta y me dicen varias cosas. Y para mí fue un momento pues yo creo que medio de decisión, quiebre. Decir, güey, sí, no, pues tal vez regresar, pero no conocía nada del Venture Capital ni del startup. Apenas iban en el. Digo, no, ¿sabes qué? No, o sea, necesito un poco de libertad, espacio, no sé qué. Total, en el vuelo de Dallas a San José, me aventó la película de McDonald's, Era el fundador. la del Sí. fundador de McDonald's. Y yo no sé bien qué tiene esa película que me da unas ganas de decir, bueno, no. Y a la vez yo decía, ni siquiera el que hace las hamburguesas, o sea, sí, pero esto quiero vivirlo, esto quiero sentirlo, o sea. Y yo dije, se me es que va a ser bien difícil que un empleo tradicional
me llene, todo eso de veces. Y estando ahí en esa semana en California, nos enseñan varios emprendedores, varias oportunidades para invertir, y ahí conozco tu proyecto. Sí. Sí. Y para mí fue un mensaje de Dios todo ese viaje, sí, porque tú me diste, que luego muchos años, ahorita lo voy a platicar, de cierta manera yo lo veo como cosas separadas, pero me inspiraste un poco, pues yo creo que al Why Not, ¿sí? Como lo dices ahorita. ¿Cómo fregado, no? Ajá. Entonces, me acuerdo que incluso presentaban varias oportunidades y yo estaba con la tuya así, encantado, sí. Y todos los demás como que, pues no conocían la industria, Sí, ¿verdad? sí, Sí. sí, sí. Y decían, no, pues, quién sabe. Y yo, no, sí, es que sí está padre. Entonces, esta experiencia que tuve, yo creo que fue la semana y el haber conocido el proyecto tuyo, este actual, sí. Detonó toda mi vida y todo lo que después hice en el mundo, o estoy haciendo en el mundo venture allá en Monclova y demás. Sí. Entonces, pues platícanos qué haces y... Pues tuve una experiencia muy similar a la tuya también, ese como momento de ajá, de el contraste del estilo de Silicon Valley con la industria tradicional de manufactura y todo eso, pues yo también pasé por ese cambio. Si me preguntas qué soy, qué hago, etcétera, pues bueno, soy papá de 6 hijos, 3 niñas, tres ¿Qué edad? niños. Sí, Ahorita el rango es, la mayor tiene 17 años y el menor 4 años. ok. Entonces seguimos ocupados con adolescentes y con chiquitos y de todo. Soy papá, esposo de tiempo completo, y ahora mismo pues emprendedor de tecnología con esta empresa que se llama Rever, que es una plataforma digital donde nuestros clientes son empresas normalmente industriales, de manufactura, de logística, etcétera. Y nuestros usuarios son los operarios que están en piso de producción, o en los almacenes, o en campo, los trabajadores que normalmente no están en una oficina, detrás de una computadora, ¿no? Los operarios manuales que andan moviendo cosas, que normalmente lo que yo observo es que no tienen nada de tecnología y, y que yo veía un como gran desperdicio de humanidad en el sentido de que los ponían a ellos a hacer, pues sí, labores manuales, a mover cosas, a ensamblar cosas, a empaquetar cosas, pero de cierta manera en muchas empresas, pues estos trabajadores dejaban su cerebro estacionado en la entrada y pues los tenían como robots. Y dije, me había tocado ver en mis experiencias anteriores, tuve la suerte de trabajar en Toyota varios años, en Airbus, en empresas donde veamos el potencial que tiene la gente que está en el piso de producción, su capacidad creativa, su capacidad de resolver problemas. Y lo que nació de Rever es cómo podemos usar la tecnología para acceder a eso, para encenderlo, para rehumanizar a la gente que use en su capacidad de resolver problemas, etc. Al principio lo enfocamos en capturar sus ideas de mejora, sus sugerencias, sus ideas, que no fueran a terminar en el típico buzón de sugerencias Claro. donde las esperanzas van a morir, sino que se les empodere a hacer sus propios equipos, conectamos a las personas que identifican esos problemas, ideas con los que pueden ayudar a resolverlos dentro de la empresa, los guiamos para que de manera autónoma puedan ejecutar, implementar esas ideas y que reciban reconocimiento de parte de la empresa. Ahorita la plataforma hace muchas cosas más, pero al principio esa era la esencia, ¿no? Y Entonces, eso a mí de cierta manera me enamoró mucho porque yo en mi experiencia siempre me peleaba con los buzones, ¿sí? sí, En mi carrera corporativa, porque yo decía, es que gana el que le sabe al buzón, ¿sí? sí, Al que le sabe la metodología, el que sabe cómo quiere comunicarse, pero hay tanta información que en este pipeline se queda ahí, tanto conocimiento, y yo siempre he sido muy pegado al oro. A mí me gusta andar en sí, la planta y conocerlos y resolverlo, ¿no? Y entonces yo había hecho ya varios ejercicios manuales en tecnología, sí, donde yo premiaba la participación, ¿sí? sí, O sea, participen todos, todos tienen que hacer y rifamos. Y si tú borraste 100 y el otro 5, no importa. Incluso yo les decía, es que el que ahorró 100, su proceso es el menos trabajado. Por eso puedes ahorrar 100. ¿Sí? Entonces, el que ya ha trabajado su proceso, pues cada vez es más difícil sacarle un peso, ¿no? Entonces,
Va la aclaración porque ahí igual el encuentro. Sí. ¿Cuál? Y ahora, esa como ceguera que pueden tener las empresas grandes de la capacidad de su gente se entiende perfecto. Yo la tenía. Yo soy ingeniero industrial, estudié ingeniería industrial y pues me especialicé en dirección de sistemas de calidad y estudié todo sobre mejora continua y Lean, Six Sigma, todas las cosas de optimización y mejora, etcétera. Y hubo un momento en mi carrera que me surgió esta oportunidad de ir a trabajar en Toyota. Puedo contar la versión corta o la versión larga. Ahorita Pero vamos por la larga. Pero vamos a empezar a ver desde porque algo que yo vi al estudiar todo es esta parte bicultural. ¿Sí? Ok. Y esta parte bicultural empieza con un chamaquito vendiendo chocolates de la abuela gringa en Guadalajara. Algo así era, ¿no? Algo por el estilo. Ya, chamaquito a medias, ya estaba estudiando. Ese fue mi primer proyecto de emprendedurismo. Sí. Yo tenía, pues, ¿qué? 18 años, tal vez 19. Ahora, sí, ya no estaba tan chamaquito en la calle. Sí, de chiquito sí, hacía la típica limonada con la calle, con los tíos, pero ya un proyecto de emprendedurismo en serio, fue ya estudiando en la universidad. Y pues la necesidad hace que te muevas, ¿no? Ya tenía novia en ese momento y se acercaba la Navidad y no tenía dinero pues para los regalitos y cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hago de negocio? Y me acordé de esta receta que tiene mi abuela americana. Ajá. Hacía un dulce, es un caramelo, se llama toffee, almond toffee, el tipo de dulce. Es un caramelo a base de mantequilla, azúcar, almendra, chocolate. Es muy bueno, la verdad, muy adictivo. Y me acuerdo que mi abuela lo traía, ella venía mucho a México, se hacía muy amiga de todas mis tías mexicanas y les traía de regalito este toffee. Les encantaba a todos y todos así como que ansiaban la Navidad para que llegara la abuela gringa a regalarles toffee. Entonces dije, pues yo voy a ver cómo hacer el toffee y se lo vendo a mis tías, ¿no? Entonces yo tengo 5 hermanas, me asocié con una de ellas que sé que ella sabía cómo hacer el toffee, entonces tú lo haces, yo lo vendo, tal, yo aprendí cómo hacerlo también. Y bueno, la temporada de Navidad nos fue muy bien, se vendió muy bien el toffee y dije, güey, pues esto puede ser un negocio pues, ya más formalito, ¿no? Entonces lo continuamos y durante mis estudios de carrera, yo creo que durante los siguientes 3 años y medio más o menos seguí con ese negocio. Formal. Toffee. Sí, formal. Vendiéndose por muchos lados. Sí, buscamos varios canales. Por ejemplo, lo vendía en Guadalajara en diferentes tiendas como de delicatessen y cosas así, además de pedidos directos. Y luego llegué a comercializarlo también en diferentes ciudades de la República, la Ciudad de México, Zacatecas, Puerto Vallarta, Monterrey. Yo iba consiguiendo contactos, lo movía, tal. Me involucré en la Cámara de la Industria Alimenticia para perfeccionar la fórmula. 20 años. 19, sí, 19 años, 20, pues ahí iba avanzando. Y pues ya aprendí varias cosas. Número 1, que esto de emprender, más que ser una elección de actividad económica, es una elección de estilo de vida. O sea, tienes que estar 24 horas centrado en esto, resolviendo problemas, cuando te lavas los dientes, cuando te rasuras, tu cabeza está 100% en esto. Y eso no es para todos, pero sí era para mí. Dije, esto de emprender es para mí. Pero dije, no sé si toda la vida quiera ser emprendedor en este rubro de dulces y chocolates, ¿no? Y luego yo notaba que aprendía pues a trancazos, haciendo errores, perdiendo mucho tiempo, y dije, ok, sí quiero ser emprendedor, pero necesito aprender más rápido y necesito aprender de los errores de otros. Y entonces dije, voy a trabajar un rato en otras empresas ya más establecidas, aprender desde cómo tener un jefe para ser mejor jefe, aprender de procesos, de estilo de management, de todo, ¿no? Entonces, ¿estudiaste ingeniería industrial? Ingeniería industrial, sí. Entonces yo veía ahí mi mente ingenieril decía, tienes que aprender de procesos y de sistemas de otras empresas para que después puedas ser mejor emprendedor, ¿no? Entonces ahí puse una pausa, le dejé el negocio del toffee a mis hermanas y yo me empecé a buscar otras chambas. Pero también tenías esta visión global, porque muchos hacen, pues el dulcito y terminan vendiéndolo aquí en la esquina y tú desde
esta parte que tú le llamas bicultural, que es global, porque has andado por todos lados, pero como algo muy natural en tu vida, ¿no? Pues sí, de hecho, yo veía en ese momento, oye, ¿qué nos detiene de venderlo más allá de nuestras tías, más allá de Guadalajara, más allá de nuestra ciudad, nuestro estado? Pues, ¿qué me detiene? Pues, nada, el empaque y mandarlo y todo eso. Y hoy en día con los negocios digitales, menos cosas te detienen. Puedes tener acceso a todos los mercados del mundo con un clic instantáneamente. ¿Y cuáles fueron tus primeros trabajos? Pues estuve trabajando justo después de lo del Toffee en una fábrica de, iba a decir chanclas, pero mi jefe que tenía ese momento me hubiera matado. No somos chanclas, decía, hacemos sandalias. La competencia hace las chanclas, nosotros hacemos sandalias aquí. Entonces, una fábrica de sandalias. La inyección de plástico. Inyección de plástico y había algo de pintura y costura y varias otras cosas así, otras variaciones. Y entonces empecé a trabajar ahí, aprendí muchísimo, sobre todo el trabajo duro, muchos proyectos padrísimos. Era una fábrica pequeña de 150 personas, más o menos. Sí. Y entonces estuve ahí trabajando un buen rato. Luego me salió otra chamba ya más circunstancial cuando... ahora, para esto yo estaba en esta etapa de esta decisión del siguiente trabajo. Yo había terminado mi carrera recién graduándome y en aquel momento era mi novia, me dice, oye, Red, me voy a ir un año a París a estudiar historia de arte. Ah, ok, muy bien, pues yo ya me había ido de intercambio también en mis estudios, siendo novios, pues ahora le toca a ella, ¿no? Y yo dije, bueno, me puedo quedar aquí en Guadalajara esperándola y tal, un año, o me pueda trabajar por ahí fuera, o sea, aprovechar que ella también está fuera, pues me voy yo, no sé, estuve pensando en la Ciudad de México, bueno, Estados Unidos también, tengo la ventaja que tengo el pasaporte americano y el mexicano, claro, puedo trabajar ahí y tal. En Europa podría trabajar, quién sabe, pues tal vez sí. Entonces mandé mi currículum por todos lados, aventé como 30 currículums, esto fue en el 2006 más o menos. Okay. Hace ya 20 años. Entonces mandé mi currículum por todos lados. Ahí fue la típica lluvia de golpe al orgullo del recién graduado, de que nadie me respondía más que muchas gracias por su aplicación. En este momento no estamos buscando tu perfil, no sé qué. El único que me respondió fue Toyota en Europa. Ahora, para un ingeniero industrial, tú sabes Toyota, ¿no? Toyota inventó o perfeccionó la mitad de lo que estudiamos. Entonces, me respondió mi empresa de ensueño. Yo había aplicado a una chamba creo que era manager de calidad, una cosa así. Entonces, yo no estaba para nada calificado. Pero no. Entonces me responden, oye, qué buena onda que aplicaste para este rol, muchachito. No tienes la experiencia que buscamos, pero estás ideal para un programa que tenemos para recién graduados. Y estamos contratando a muchos recién graduados de todo el mundo y es un programa que dura 2 años en el que te tomamos, te vamos haciendo rotación por diferentes áreas de la empresa, vas a trabajar en la línea de ensamble un rato, vas a trabajar en tal departamento o en otro. Era una mezcla de trabajo práctico y también entrenamiento y capacitación. Y lo que buscaban era gente con poca experiencia de trabajo, buscaban gente que no tuviera demasiadas mañas para hacernos como una especie de brainwash, ¿no? Aquí sí, claro. Brainwash al Toyota Way, que llaman ellos en su cultura. Entonces llévenme a hacer el way de Toyota, ningún problema. Yo les puedo hacer el café, puedo barrer, lo que sea. Trabajar en Toyota para mí era eso. ¿Y en qué ciudad era? Esto era en Bruselas, Bélgica. Okay. Ellos tienen su sede corporativa europea ahí, controlan la manufactura de varias fábricas en Europa y en Rusia y en África también, toda la cadena de suministro y toda la comercialización. Y aquí quizá puedo conectarlo con esa mentalidad que yo tenía, o sea, siendo ingeniero industrial y con mi especialidad de mejora y todo eso. Dije, qué padre, en Toyota voy a conocer a todos los expertos de productividad que crearon el sistema de producción Toyota y voy a aprender estos genios y va a estar padrísimo y tal. Llego a Toyota y estos genios no existen. Hay muy poquitos expertos realmente optimizando cosas por todos lados. Descubro el gran secreto de Toyota, que es, oye, no tenemos unos cuantos genios por ahí construyendo el sistema de producción Toyota. Tenemos a 300,000 empleados
los cuales a todos los entrenamos a ser resolvedores de problemas, los entrenamos a pensar de manera científica, a todos los operarios, al de la línea de ensamble, al de la limpieza, al de mantenimiento. Tienen un ejército de gente empoderada, en el buen sentido de la palabra, con capacidad de resolver problemas pequeños todos los días. Y eso es lo que hacen. Eso fue mi primer gran shock del secreto de Toyota, y es un poquito también lo que está a la raíz ahora de todo. Sí, claro. ¿Y este proceso te vas y dura los 2 años en Bruselas? Sí, y más. De hecho, bueno, el trabajo era ya permanente. Yo en el Inter... Todo ese tiempo en Bélgica. En Bélgica, sí. Ahora, ¿te acuerdas que me fui porque mi novia se ha ido a París, todo eso? Pues bueno. No quería preguntar. Tiene un final feliz. Es mi esposa, con la que tengo ahora 6 hijos. Dije, ok. Entonces, en ese Inter, mientras que yo estaba trabajando ahí en Bélgica, ella estaba en París, le di anillo, nos comprometimos, nos casamos acá en México, en Tequila nos casamos. De hecho, ella también es de Guadalajara. Ella es de Guadalajara. Okay. Entonces nos casamos en Tequila, que está aquí a 45 minutos de Guadalajara. Y me la llevé allá a Bélgica. Entonces ya, felizmente casados, tuvimos nuestra primera hija ahí en Bélgica. ¿A qué edad te casaste? Joven. Tenía 24 años yo y 21 años ella. Okay. Entonces, y de hecho, cuando di anillo, pues yo tenía 23 años, ya 20, ¿no? Ahorita veo a esa edad, pues no sé, desde mis sobrinos y que conozco y digo, hijo, está bien mocoso. O sea, sí, claro. Pero nos lanzamos. El Toyota, para los que no conozcan mucho, es la referencia de la nueva industria de automotriz, y muchas de las técnicas y herramientas de que ahora se le llama manufactura esbelta, pues básicamente son japoneses, particularmente. Entonces, felizmente casado, en un negocio de líderes, en un puesto de líderes en potencia, ya potenciados y todo, y decides irte al otro extremo, ¿sí? De la manufactura, ¿sí? Sí. Ajá. Airbus, corporativista, no sé cómo decirlo, sí. Sí. Ese fue un cambio radical. ¿Qué pasó ahí? O sea, ahí está interesante esta historia porque ¿por qué sucedió el cambio? Cuando yo estaba trabajando en Toyota, yo llevaba ya casi 3 años ahí, y no estamos en una posición de líderes en potencia, éramos los esclavos, ahí trabajando los ingenieros, ¿no? Nivel de entrada, ellos sí, aprendiendo muchísimo y sí, nos iban acelerando, lo que quieras, pero era nivel de entrada. Fue en el año 2008-2009, para los que no tengan memoria, fue la crisis financiera global fuertísima. Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una crisis financiera global así de fuerte? Normalmente lo primero que se detiene es la construcción y lo segundo que se detiene es la automotriz. En ese momento, casi todas las automotrices estaban despidiendo, no sé, General Motors anunciaba una semana que despidían a 30,000 personas, Nissan otras 30,000, tal. Entonces, Toyota tiene una filosofía muy interesante. Ellos dicen, oye, estos son ciclos que van y vienen, ¿no? No despiden a gente, no despidieron a nadie. Bueno, a los que tienen contrato temporal, obviamente no se lo renovaron, lo que sea. Pero dijeron, vamos a aguantar la crisis juntos. Sí hicieron ciertas medidas de alguna reducción de salario, reducción de tiempo de trabajo, congelaron todas las oportunidades de entrenamiento, desarrollo, crecimiento, promoción, etc. Y en ese mismo tiempo me llegó por fuera un reclutador diciendo, oye, me contactaron por LinkedIn, cuando iba empezando LinkedIn más o menos, y me dice, estamos buscando gente con experiencia en Toyota para venir a Airbus y ayudar a transformar Airbus. Entonces voy a dar a la gente un poquito de contexto sobre esto de Airbus, sí, claro, porque es lo opuesto de Toyota, ¿no? Airbus, así como Toyota es el máximo ejemplo de productividad y dinamismo y agilidad de una empresa, Airbus es prácticamente lo opuesto. Por un lado, por ser simplemente la industria aeronáutica. La industria automotriz, pues hay muchísima competencia, vas directo al consumidor, hay muchos competidores. La industria aeronáutica comercial, hay dos, es Boeing, es Airbus y se acabó, ¿no? Entonces no hay incentivo de ser muy competitivos. Y por otro lado, Airbus en particular es un conglomerado que viene de ser
varias industrias paraestatales, o sea, era la industria aeroespacial de Francia, la aeronáutica de Alemania, la de Inglaterra, la de España. Okay. Una versión simplificada de la historia es, estas son paraestatales, hay gente como Pemex, donde el Estado era el dueño, y de varios países, y decidieron eventualmente hacer un solo conglomerado privado, donde los gobiernos tenían una participación siendo accionistas, pero era ya privado. Entonces, imagínate tú toda la burocracia que eso hereda, siendo empresas gubernamentales. Y luego no hay incentivo para ser productivos porque cada país tiene interés y quiere jalar y generar más empleos a su país, etc. Entonces, cuando me propusieron eso, yo estaba en la mentalidad de, ok, sigo con mi chip de mi proyecto que sembré desde el TOEFL, que es, oye, yo quiero ser emprendedor. Y ahorita estoy en una etapa de trabajar en otras empresas, que según yo dije, quiero trabajar un par de años en una empresa para luego emprender otra vez en México. Y dije, ya Toyota me hizo un brainwash, ya me cambió la mentalidad, la manera de resolver problemas, la manera de tomar retos, la manera de pensar. Me reformatearon de manera impresionante que al día de hoy, 20 años después, sigo pensando el estilo Toyota. Claro. Y dije, cuando yo regrese a México a emprender, todavía me dice que voy a tener que tratar de cambiar mentalidades, estilos de trabajo, todo eso. Dije, qué mejor manera que practicar ese cambio en una empresa como Airbus. Va a ser mi mejor gimnasio para practicar el cambio. Entonces lo tomé como ese reto. Mi esposa y yo lo hablamos, lo decidimos. También había un factor ahí, cosas personales. Por ejemplo, Airbus tiene su sede global en Toulouse, en Francia, en el suroeste. Mucho mejor clima que Bruselas, que era terrible y deprimente. Entonces, factores personales. Dijimos, vamos a tomar la oportunidad. Y le entramos a ese reto. ¿Y en qué posición o qué rol jugabas? Estaban formando al primer equipo de transformación interna de Airbus. Entonces me contrataron, mi título especial era Lean Expert, experto en Lean, experto en manufactura esbelta. Y éramos una especie de equipo SWAT interno de transformación, donde nos jalaban, nos llevaban a resolver problemas complejos en diferentes partes de la empresa. Entonces, parte era como reactivo de decir, hay un problemón aquí, tenemos que resolverlo. Entonces, nos lanzamos a resolver el problemón, el equipo especial. Y también había un ángulo un poquito más sistémico, a largo plazo. Oye, ¿cómo inculcamos en Airbus esa cultura de mejora continua, de estandarización, de sistémico con los procesos y mejora? Entonces tenemos ese ángulo de educación y conectar a la gente y todo eso. Y ahí también, híjole, fue un aprendizaje tremendo. Cuando llegué a Airbus, cuando vienes de la industria automotriz y de Toyota en particular y te lanzan a Airbus, ves por todos lados toda la ineficiencia. Simplemente puedes ver ineficiencia que la gente de ahí ya está ciego a eso, ¿no? Entonces, yo iba por todos lados. Yo ahí tenía como 26 años, ¿no? Entonces, ahí voy yo diciendo, oye, esto se puede mejorar, esto hay que cambiarlo, esto hay que hacer, ¿por qué lo hacen así? Y llega un día uno de los directores de ingeniería y me dice, a ver, muchachito, ven para acá. Entonces, ya voy, sí, 26 años, ¿no? Y me dice, ven conmigo, muchachito. Y me lleva a pasear por la oficina. Y ahí así es una galería con miles de escritorios, ingenieros por todos lados. Y me dice, voltea a tu alrededor y dime lo que ves. Y yo, pues, bueno, muevo muchos ingenieros. Y me dice, no, muchachito. Y muchachito es como sapearme, ¿no? Sí. Estos no son meros ingenieros. Estos son las personas que crearon el Concorde, el primer avión supersónico comercial del mundo. Estoy impresionado, ¿no? En ese momento sí volaban con ya había dejado volar, okay. Pero voltea para acá. Y acá tenemos a los que construyeron, a los que diseñaron el Airbus A380, el primer avión de 2 pisos de todo el mundo, que nadie había hecho jamás antes. Entonces me voltea a ver y me dice, entonces tú, muchachito, ¿qué vas a enseñarnos a cómo hacer los aviones? ¿No? Entonces, yo ahí tuve que tragarme ahí el orgullo de decir, tienes razón, yo no soy experto en construir aviones, pero sí soy experto en resolver problemas, resolver ineficiencias, todo eso. Entonces, quiero ser tu aliado, dime qué problema tienes, qué ineficiencia tienes y lánzame, yo te ayudo a resolverlo, ¿no? Quiero ayudarte. Muy bien, me lleva a otra área donde estaban desarrollando un avión nuevo que es el Airbus A350, que ya está en producción y comercializado, pero en ese momento era muy nueva la tecnología de materiales donde usaban
los composites, los compuestos de plástico reforzado en carbono, en vez de aluminio como estructuras, es pues el carbono, con la intención de bajar el peso de los aviones. En la industria aeronáutica, si tú le ahorras 100 gramos al avión, le ahorras millones de dólares a la aerolínea. Por eso nos cobran las maletas y el sobrepeso y todo eso, ¿no? Entonces me dice, aquí están 50 ingenieros tratando de bajar el peso de este avión. Tenemos un reto muy grande. No estamos logrando nuestra meta. Entonces, si sabes algo que nos ayude a bajar el peso del avión, eres bienvenido. Si no, ni nos molestes. Bye. Ahí me dejan, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo, el no experto en aviones? Hice lo que hubiera hecho en Toyota. Me fui al piso de producción donde ya están ensamblando este avión. Y en uno de los descansos que estaba ahí todos los trabajadores, la zona de ensamble de un avión en un hangar parece más un sitio de construcción de edificios que una fábrica, ¿no? Es una cosa enorme, unas dimensiones gigantes. Entonces, en un descanso, me acerqué a los trabajadores como si fueran obreros técnicos y les dije, oigan, vengo de ingeniería, no les puedo prometer nada, pero vengo aquí a ver cómo les ayudo a simplificar su trabajo. Si tienen algún componente que sea muy pesado, complejo, alguna parte de su trabajo que sea muy complicada, díganme y vemos cómo lo resolvemos con ingeniería. Nada perdemos, no, vamos a ver. En ese momento se me acercaron 15 personas con varias ideas, tal. Y hay uno en particular que se llama un señor ya mayor francés, el típico estereotipo francés con su boinita de lado y toda la cosa, y se me acerca a la mesa y pone ahí un montón de piezas. Y me dice, mira muchachito, esto es ridículo. Y dije, pues, ¿qué es esto, Pierre? Se llama Pierre. Pues mira, me toma 1 hora ensamblar todas estas piezas y está completamente sobrediseñado. El único propósito de estas piezas es, así como vemos aquí el micrófono, que hay un tubo sosteniendo el micrófono y a un lado hay este cable del micrófono y está esto que está atando el cable al tubo. Pues en el avión igual hay muchos arneses eléctricos atados en paralelo a unos tubos estructurales del avión. Y el único propósito de todos esos componentes que ensamblaba Pierre, y estaba 1 hora en ensamblarlos, era atar ese arnés al tubo. Entonces le dije, bueno, ¿y qué sugieres, Pierre? Entonces se levanta Pierre, se pone de pie, se quita el cinturón y lo amarra alrededor del arnés y del tubo, lo cierra como un cincho y dice, voilà, ¿por qué no puede ser tan sencillo como esto? Buena idea, Pierre. Entonces, para no hacer la historia muy larga, lo llevamos a ingeniería, vimos a partir de esa idea varias iteraciones de cómo se podía simplificar ese componente y la historia final fue, sí se hizo un diseño que era como un cincho de plástico, que como si fuera el cinturón de Pierre en chiquito, lo cerrabas y un par de tornillos que reforzaban y le daban ahí como más fijación, más estructura, ¿no? Para que pueda cumplir con los requisitos de la aeronáutica. Esa pequeña idea de Pierre tuvo un impacto enorme, que se resultó en millones de euros ahorrados, porque podían reducir el tiempo de ensamble, que venía casi 1 hora, a 1 minuto y medio. Luego, el peso, que era uno de los objetivos, lo reducía de 75 gramos a 20 y tantos gramos. El costo total, pues entre ensamble y materiales, se bajaba de 60 euros a 3,5. Y así varios ejemplos, de ser 16 piezas a ser solamente 3 piezas. Ahora, además ese ensamble lo ponían cientos de veces en cada avión, en cada segmento del avión. La conclusión es, las ideas que vinieron de los trabajadores que están en piso de producción tuvieron mucho mayor impacto en bajar el peso del avión que los ingenieros, los 50 ingenieros que estaban en la oficina. Y no tenían estas herramientas de sacar el conocimiento y involucrarlos. Y ahora, ahí si te das cuenta, es otra semillita que yo todavía no veía de cuando después emprendí en Silicon Valley. Claro. Pues lo que hace Rever el día de hoy es lo que yo hacía en Airbus a mano, ¿no? Y llegar con la gente, motivarlos, entrenarlos, capturar sus ideas, conectarlos con ingeniería, ver qué onda, para que se implemente, gestionar el proyecto. Eso lo hace hoy la plataforma. Entonces, aquí yo nunca había... no te había escuchado esta parte que tú dijiste, voy a trabajar porque quiero emprender. Entonces pareciera que eres, en varios podcasts hemos hablado un poco del godinato, ¿no? Que ahorita en estos tiempos
muchas personas dicen, no, yo no quiero ser Godín. Y yo personalmente digo, si yo no hubiera sido, o sea, toda mi estructura y mi rigor profesional viene de ahí. Y eso hemos coincidido como 3 o 4, ¿sí? Sí. Y este tema de emprender, yo les decía, yo les platico allá en mis tierras, allá en Coahuila, les digo, es que, por ejemplo, si tú quieres estudiar algo que tenga que ver con comercio, pues si tú haces tu negocio, pues ahí vas a estar con los tornillos. Pero si te metes a estos que cruzan 40 camiones diarios, ¿sí? De aquí para allá, de allá para acá, materias primas, ahí vas a hacer una maestría mucho más corto en ese tema que es comercio, ¿no? Entonces, pero el tema es qué quieres tú, ¿va? O sea, y irlo a buscar. Entonces, rescato un poco de tu historia esta parte y hasta aquí parece que llevamos la vida corporativa Sí. del librito, de los roles en Francia. ¿Con cuántos hijos? En ese momento llegamos a tener 4 hijos. Ahora, no quiero minimizar la chamba corporativa, ¿no? Porque es muy importante. Mucha gente habla de que el emprendedurismo es la gloria y si no eres emprendedor no eres nadie, y no es cierto. Hay gente que a mí me ha tocado trabajar en la fábrica de sandalias, una empresa, una pyme. Me ha tocado ser emprendedor de dulces y chocolates con mi microempresa, con mis hermanas. Me ha tocado trabajar en empresas grandotas, como Toyota y Airbus. Y luego me ha tocado ahora emprender ya en el lado tecnológico, ¿no? Con muchos diferentes ángulos de trabajos corporativos, en pymes, en grandes, chiquitas, medianas, emprendedurismo chocolatero y emprendedurismo tecnológico. Sí, claro. Y yo le digo a la gente, no te dejes llevar ni por el renombre de las grandes empresas, Toyota y Airbus. No, he visto gente que trabaja en Toyota y Airbus que son miserables, ¿no? Y yo tengo de mis mejores memorias en la fábrica de sandalias, un proyecto padrísimo que estamos haciendo, y estamos a las 3 de la mañana inyectando plásticos para un experimento que hacíamos y era súper emocionante, ¿no? También el emprendedurismo de los chocolates o el emprendedurismo de acá, o sea, cada trabajo tiene momentos aburridos, tiene momentos súper motivantes. Y lo que hay de común en la satisfacción es reto, o sea, que sea un trabajo que te exija, que tengas a alguien más, ya sea tu jefe o un cliente que te exija muchísimo, y la satisfacción de sobresalir ese obstáculo, esa exigencia, ¿no? Entonces, y eso lo puedes encontrar también en el mundo corporativo. Entonces, si hay gente que se plantea su vida de decir, yo siempre voy a ser alguien que trabaja en una corporación grande, chica o mediana, se vale perfectamente siempre y cuando tengas ese espíritu emprendedor incluso dentro de esas empresas grandes, claro, para tener esa satisfacción de un trabajo bien hecho, ¿no? Y eso ahora le llaman entrepreneurs, ¿no? Sí, o sea, sí. Que dices, oye, las empresas requieren ya no solo que vengas y hagas lo que, sino que innoves y busques nuevas formas. Y yo estoy convencido que la disciplina de trabajo en equipo, de callarte, les voy a compartir ahorita tu experiencia de cómo aprendiste, de lo que viste en Airbus, con que llegaste a Pierre, en mi caso, versión Monclova, ¿no? Sí. Entonces estaba en una empresa de manufactura, y mi primer jefe, que fue mi primer gran mentor también, que eso no lo hubiera buscado, si Dios no me lo hubiera puesto, ¿sí? Fue mi primer gran mentor. Entonces yo ingeniero industrial, la empresa iba creciendo, entonces me dan las funciones de control de procesos, se llamaba, que era prácticamente ingeniero industrial, y tiempos y capacidades. Entonces yo llego y que empiezo a calcular todo, demoras, y entonces traía toda la planta medida, eso, y era el más joven en la mesa de la junta de operaciones, ¿no? Y aparte me sentaba al lado del ingeniero, ¿sí? Para que quede claro, Sí, ¿no? claro. Aquí le pasaba ese cuento, ¿sí? Y empiezo a ir bien hasta que un día se acaba la junta y me habla y me dice, ven, sí, y me dice el ingeniero José María Ochoa, que en paz descanse. Me dice, si sigues así, mamón, te van a partir tu madre. Buena recomendación norteña. Y yo, ok, pues son los datos. Y tus datos no sirven si no tenemos la voluntad de las personas. Sí. Así que para que todo este trabajo bueno que estás haciendo, necesitas la voluntad también de todos los que están aquí. Sí. Entonces, eso para mí fue una enseñanza súper, súper fuerte. Y
Y siempre me gustaba andar, pero ya era, pues, tengo que ir a escuchar, porque aunque yo lo vea claramente, si no, y eso lo aprendes ahí. ¿Sí me explico? Claro. Él piensa diferente, él ve diferente, y también me salvaron de 2, 3 broncas que voy en el escritorio muy padre, que al momento la realidad, pero solo te salvan si tienes una buena relación, si no te dejan Sí, que sí. te sean la madre. Entonces, esta parte, oye, retomando tu carrera, pues aquí estás en Toulouse con 4 hijos, un trabajo, 8 semanas de vacaciones o no sé cuántos tienen por Sí. allá. Sí, Tener un trabajo permanente prácticamente, o sea, no te corren ya que estás dentro de Airbus. 8 semanas, ya no me acordaba de esa belleza. 8 semanas de vacaciones pagadas al año, pero además ni siquiera ganaba tanto dinero para hacer algo en las vacaciones, entonces era ahí quedarte en casa. Pero pues sí, era un trabajo muy seguro en el sur de Francia, muy a gusto. y dice, ¿sabes qué? Vamos a mover el avispero. ¿Cómo llegas a Silicon Valley? O sea, ¿ya había sido antes? Ok, ¿Fue un viaje o qué pasa? sí, fue un viaje. Hay una decisión previa a esto, ¿no? Antes de la gran decisión de irme a Silicon Valley, hacer un cambio radical, yo no hubiera descubierto Silicon Valley si no fuera por la maestría que decidí Ok, hacer. Entonces, estando en Airbus, yo siempre tenía la intención, desde que me metí en ingeniería industrial, decir, porque mi papá sí me lo aconsejaba, decir, oye, sería bueno que luego hagas una maestría en finanzas o administración, algo como muy complementario al ángulo de ingeniería, ¿no? Entonces yo siempre tenía en mente de que, un día de estos sí, el MBA, ¿no? Hacer un sí, MBA, está perrísimo. Eh, pero pues la vida se interpuso, ¿no? Yo siempre tenía ese objetivo de estudiar la maestría, pero pues me casé pronto, tuve hijos pronto, mucha chamba, tal, no tenía la capacidad de ahorrar mucha lana, porque en Europa por lo general los salarios son mucho más bajos que en Estados Unidos o lo que sea, y el costo de vida muy alto, entonces pues dije, ya el MBA ya se me fue, no pasa nada, vamos a adaptarnos al curso, vamos a hacer otra cosa, y dije, voy a hacer mi propio MBA, el ok, típico de me voy a investigar cursitos por aquí y por acá y yo voy a construir mi MBA. diplomado. Yo para qué quiero un diplomón de una universidad perrísima, lo que importa es el conocimiento que adquiero, ¿no? Entonces sí, me hice algunos cursos en línea, pero dije, buenos, ¿no? Uno de Stanford que hice en Claro, línea, luego uno que fue presencial, ese estaba muy fregón en MIT, 2 cursos que me eché ahí de estrategia tecnológica y de gestión de la innovación y no sé qué. Y entonces estaba yo así como tengo mi colección de cursitos para mí. ok, Y después se me presentó la oportunidad. Yo tenía en mi mente, dije, yo no puedo dejar de trabajar 2 años para hacer un MBA. Pero cuando descubrí que el IS en Barcelona eh, tenía un formato de MBA que estaba diseñado para gente que trabaja a tiempo completo, era un formato en el que íbamos una semana al mes a ya, tomar clases y luego eran 3 semanas remotas. Y luego esos módulos presenciales estaba bien interesante. Tenían algunos en Barcelona, algunos en Madrid y algunos en otras partes del mundo, ¿no? En India, en Nueva York, en Silicon Valley. Entonces, a mí se me hizo interesantísimo ese formato. Yo se lo presenté a Airbus la oportunidad de que me dejaran hacer la maestría, sí o no. Y al principio no me apoyaban, me decían, no, mira, te tienes que tomar mucho tiempo fuera de la chamba, no te vamos a apoyar financieramente. Y además me decían ellos, si además tú estudias una maestría por fuera de Airbus, Airbus lo interpreta como que no te interesa lo que te ofrece Airbus de como entrenamiento interno. desarrollo, sí. Porque ellos dicen, te quieres desarrollar muy bien, nosotros te entrenamos y te ofrecemos este curso de desarrollo de ejecutivos interno y todo eso, pero a mí eso no me llamaba, era como ser parte de la Interesante. tribu interna de Airbus. Entonces, el hecho que yo le dijera que yo quería hacer una maestría por fuera era como traicionar a la empresa, ¿no? Es decir, se va a interpretar como que no te interesa el crecimiento interno de Airbus, sino más te interesa una maestría por fuera. Era esa mentalidad muy, pues, muy tribal, ¿no? Entonces, pero me dijeron, si tú te quieres tomar ese tiempo y con tus vacaciones y tú endeudarte y todo eso, adelante. Entonces, esa decisión que tuve que hacer con mi esposa fue durísima porque a ver, vamos a endeudarnos hasta las chanclas porque la maestría te presentaba una manera de tener un préstamo, pero sí era endeudarnos por los siguientes 10 años Sí, cuando íbamos empezando nuestra vida familiar con 4 hijos. con 4 hijos. Es importante. Bueno, en ese momento eran 3 porque estaba recién nacida la tercera.
Entonces, sí, con 3 hijos chiquititos, sin ahorros, endeudarnos hasta las chanclas y casi quemar puentes con Airbus porque me decían, se va a interpretar mal dentro de Airbus esto, ¿no? Entonces esa decisión fue difícil, de decir, híjoles, lo hacemos, nos endeudamos, vale la pena, no vale la pena, será necedad mía o no. Y una manera, aquí regresando al why not, ¿no? De decidir ahí de si me endeudaba y hacemos eso, porque fue una decisión entre los dos. Yo me imaginé, ok, imagínate que decido quedarme en el curso normal dentro de Airbus y tomar los entrenamientos internos, todo eso. O que decido hacerlo de la maestría y tomar los riesgos, tal. ¿En cuál de estos 2 caminos estaría volteando constantemente hacia atrás diciendo, ¿qué hubiera pasado si tomara el otro camino? Ya. Y eso me lo dejó clarísimo, la decisión. Sí, claro. Clarísimo. Y de hecho, esa manera de decidir, cuando tengo 2 caminos que tomar y hay uno que es más arriesgado que otro, ¿en cuál estaría como arrepintiéndome más de no haber tomado? ¿Y qué hubiera pasado? ¿No? Sí, sí, está padre. Entonces ahí es como chingados, ¿no? Vamos a hacer la maestría. Y gracias a Dios, ya que empecé la maestría y estaba a punto de firmar el préstamo con el banco, me habla mi jefe de Airbus, y esto estoy profundamente agradecido con él y con Airbus. Me dijeron, la empresa te va a apoyar financieramente a pagar el MBA y con el tiempo que te tienes que tomar para hacer tu MBA. Entonces me terminaron apoyando, pero yo al principio, si no sabía eso, me lancé y de hecho un mes después ya me hicieron esa oferta. Pero así dicen, ¿no? Que así funciona Dios, ¿sí? O sea, te pone la prueba y te digo... La decisión, si no hubiera estado facilísima. Sí, claro. Pero era a ver si realmente lo querías. Quería mencionarlo porque en muchas ocasiones de nuestra vida, desde para mí fue el decidirme a trabajar a Europa y luego estando en Toyota ir a trabajar a Airbus, que era todo un ambiente opuesto, y luego la maestría. Y ahora ya que veníamos a la decisión de lo de Silicon Valley, ¿cómo descubrí Silicon Valley? Me preguntabas, pues durante la maestría en ese módulo, ¿no? Entonces tuve una experiencia de shock mental, cultural, como la que tuviste tú. Claro. Porque me llevaban allá, yo trabajando en Airbus, la empresa tradicional, arcaica y todo eso, de pronto me llevan a Silicon Valley y tuve ese shock igual que tú, ¿no? Decir, ¿qué es esta locura? Esta gente aquí están locos, estos genios, el dinamismo, la velocidad, la toma de riesgos, sobre todo la tolerancia al fracaso. No solamente tolerancia al fracaso, la celebración del fracaso. Okay. ¿No? En Silicon Valley, si tú fracasas, tú quiebras una empresa, pues es nada más una medallita más en tu uniforme de guerra, decir una batalla que logramos, que no salió, pero es más probable incluso que un inversionista te invierta dinero si tienes un fracaso anterior que si vienes empezando de cero. Claro. Porque la hipótesis es, pues ya aprendiste algunas lecciones y vas a evitarlas en la siguiente ronda. Para mí eso fue una explosión mental de decir, por ejemplo, aquí en México o incluso en Europa, tú fracasas una vez como emprendedor, ya estás quemado, ¿no? Ya el que quiebra las empresas. No, ya es parte del aprendizaje. Ya aprendiste algo y tienes... Porque estás creando algo nuevo, que es algo que siempre... Cuando tú emprendes en una franquicia, digamos, ¿sí? Y te dan lo que tienes que hacer y lo cumples, pues la probabilidad de éxito la reduces, ¿sí? Pero acá no hay franquicias y no hay un manual. Si tú estás creando cosas nuevas, estás modificando la realidad del mercado que sea y la probabilidad de éxito de eso es baja, Sí. es baja. Oye, y en este viaje, ¿hubo alguna experiencia en particular que hayas visto que nos compartes? Que digas, wow, yo te comparto una que vi, pero eso fue en Austin, y de casas voladoras, ahí la voy a dejar. Y yo, casas voladoras. Sí, claro, y yo, no es cierto. Y era un chavo de la India que se lo llevaban a Boston, no, sí, algo así. Pero no era gringo. Se lo llevaban a Boston y luego un acelerador lo tenía en Austin trabajando en el proyecto. Ahí luego les platico, pero son de esas cosas que dices, Sí. parece que son irreales, ¿sabes? A ver, yo cuando iba a Silicon Valley ahora en ese viaje, a mí me valían madre las startups, las tenía fuera de mi radar. Yo decía, Silicon Valley es, qué fregón, está Google, está Apple, está Facebook, está Tesla, empresas grandes, perronas que han cambiado el mundo. Dije, qué padre, voy a estar esta empresa. Y luego tomábamos clases en Stanford. Entonces, Sí, esas experiencias yo las veía como, Stanford, las grandes, Apple, Facebook, etcétera, ¿no? Y luego también nos dijeron,
vamos a dedicarle algunos días, algunos horarios a hacer visitas a startups. Yo, ok, ¿cuáles vamos a visitar? Ahí está la cosa, muchacho. Ustedes se van a formar en equipos y ustedes van a contactar a las startups que les interesen y ustedes visiten startups y todo eso. Yo dije, ay, qué raro que, o sea, ya nos organizaban las visitas grandes y las clases, ¿por qué no nos organizan las visitas a las startups de una vez? Ya después entendí por qué, porque el proceso de esa interacción con las startups también fue una experiencia de aprendizaje importante. Claro. Tenemos que llamar por teléfono a la startup que nos interesaba y llamas y sabe quién me contesta, ¿no? Y te contesta ahí en Silicon Valley, te contesta el CEO fundador o te contesta la persona que está al lado y dices, oye, ¿está John, el CEO? Sí, lo paso. John, te llaman, no sé quién. Y contesta John, hola, ¿cómo estás? Oye, John, pues mira, soy estudiante de maestría, voy a estar la próxima semana ahí en Silicon Valley, me gustaría visitar tu empresa para que me digas qué hacen y por qué y cómo. Claro que sí, te recibo. Muy bien, ¿qué? ¿Pueden el martes en la mañana, un par de horas, tal? Ya cuelgo el teléfono y qué raro. Qué raro. Sí. Qué raro, qué fácil. Aquí en México, se encuentra el lincinciado. No, el licenciado está ocupado. Sí, Dentro de 3 semanas, a ver si tiene un momentito para tomarle la llamada y no sé qué, ¿no? Entonces, como esa llamada, tuvimos 5 o 6, todas igual de abiertos, generosos, te recibimos. Fuimos a Silicon Valley, nos recibían en la empresa. Totalmente. Te reciben ellos y luego sin tanto bullshit, o tal vez el bullshit incluido con realidad, en el sentido de que te comparten, oye, pues mira, cuando yo empecé, esto lo hicimos bien, pero te compartían todos sus errores, las veces que la regaron, los fracasos, muy abiertos a aprendizajes. Nos compartían, oye, pues este año estamos trabajando en estas tecnologías y este es nuestro plan de la estrategia. No se lo digan a nadie porque es secreto, pero vamos a hacer esto. Y yo estaba así de que, ¿por qué me están compartiendo todo esto? Dije, ya sé, algo están esperando de mí. Obviamente, o sea, me están compartiendo todo esto. Algo esperan de nosotros. Ok, vamos a ver qué es. Entonces ya al final le levanto la mano, ¿no? Digo, oye, John, a ver, ya, dinos la verdad. ¿Qué estás esperando de nosotros? Y se me queda viendo con cara de ¿qué? Sí, o sea, nos estás compartiendo todo esto, tu tiempo, aquí 2 horas, fracasos, estrategia, o sea, nos estás diciendo todo. ¿Qué esperas de nosotros? ¿Qué esperas a cambio? Y se me queda viendo con cara de, eres el hombre más estúpido del mundo. Me dice, no, muchachito. Mira, me dice, cuando yo iba empezando como emprendedor, pude salir adelante porque mucha gente me ayudó con sus errores, con sus estrategias, con sus lecciones. Yo ahora estoy haciendo eso con ustedes, compartiendo lecciones, estrategias, fracasos. Y ustedes, obviamente, harán lo mismo con otros en el futuro. Y para mí ese obviamente fue otra explosión mental que dije, yo quiero ser parte de esto. O sea, yo cuando fui a esa visita y 3, 4 startups me daban esa misma impresión y la tolerancia al fracaso y esa magnanimidad de que vamos a cambiar el mundo, que a veces es exagerado, pero se la creen. O sea, son 3 tipos en un garage y van a cambiar el mundo y tener un impacto global. Yo dije, tengo que ser parte de esta locura yo. Ya después de esa experiencia, esa semana, regreso a mi chamba normal en Airbus, el dinosaurio oxidado. Sí. Y después de haber visto la luz, la luz, sí, claro. Mi alma se estaba muriendo por dentro. O sea, no puedo dejar de pensar en ese dinamismo, esa velocidad, esa innovación, colaboración, incluso colaboración entre competencia. Y mi esposa se dio cuenta, dijo, ya le picó el bicho de Silicon Valley, ¿no? Y dije, es que tengo que encontrar una oportunidad para que vayamos allá y seamos parte de esa locura. Y mi esposa, ya muy sensatamente me dice, a ver, tenemos 4 hijos, no tenemos ahorros, porque esto de la maestría también tenía sus costos y tal. Y me dice, muy bien, si no vamos a Silicon Valley, vamos, pero no nos vamos a la aventura nomás a ver qué sale y qué circo nos toma, ¿no? Vamos con una chamba bien establecida. Entonces, sí, vamos con un trabajo que ya con oferta firmada. Ok. Y para hacer la historia no muy larga, efectivamente conseguí una oferta de una startup que... Pero ya terminó la maestría.
justo recién terminada la maestría. Es que así es cierto, esto de la exposición de la maestría, yo todavía seguía dentro de Airbus y pasó un año antes de que ya me fuera y ahora sí a Silicon Valley a vivir. Entonces, el cerebro de la casa te dice, si quieres, A ver, muchachito. muchachito. Si quieres seguir tus aventuras, vamos con cierta seguridad y desde ahí que te vas no a crear tu empresa, sino a trabajar con alguien más para seguirte preparando. Y ahí te va, yo digo, ok, soy ingeniero industrial, experto en mejora continua de productividad, optimización de procesos, Lean Six Sigma. Dije, ¿quién fregados me necesita en Silicon Valley? Entonces dije, bueno, tal vez Tesla, pues, hacen coches, ahí están, ahí en ese momento tienen la fábrica ahí en Fremont. Tal vez Apple, porque hacen dispositivos físicos, Google, tal vez algo. Entonces apliqué a esas chambas, nadie me respondió. Otro golpe de orgullo. Sí. Y el motor de búsqueda que yo estaba usando se llama Indeed.com. Es como un Google, pero para buscar trabajos. Sí. Entonces, es un motor de búsqueda que checa pues las bolsas de trabajo de todas las empresas y basado en tus intereses te sugiere, oye, esta chamba no la has considerado, que está ahí. Okay. Entonces, me sugirió una chamba de una empresa que yo nunca había escuchado en mi vida. Se llamaba Rike. Una empresita ahí, en ese momento eran unas 15 personas en Silicon Valley. Pero el rol que estaba descrito me describía a mí, o sea, decía, buscamos a un coach de productividad. Tal vez. Y dice, eres una persona que se cuestiona siempre todo de esta manera, optimizas procesos, lees este tipo de libros, lees este tipo de blogs, no sé qué. Y dije, soy yo. Sí, entonces, no conozco esta empresa, pero quien describió esta chamba lo hizo muy bien. Ese clic, aplicar, ¿no? 3 semanas después ya tenía la oferta, con incluso oferta de mudanza para mi familia, estar allá y todo eso. Entonces, y luego una cosa muy curiosa, en el proceso de la entrevista con esta startup me decían, oye, ¿y para qué quieres venir a Silicon Valley? O sea, se ve que estás viviendo muy a gusto ahí en el sur de Francia, muy cómodo. ¿Para qué te vienes acá? Dije, la verdad es que quiero emprender. Quiero eventualmente hacer algo propio. Dije, no sé qué va a ser mi producto, mi idea, nada de eso, pero pues sí, la verdad sí quiero emprender. Muy bien, te vienes con nosotros. Cumples con tu misión aquí, por lo menos un par de años, y si cumples con tu misión, te apoyamos en tu emprendimiento después. Así funciona Silicon Valley. Es otra cosa. No, y te invierten lana también. Y te dicen con quién hablar y tal, ¿no? Entonces, pues ahí estuve y estuve en esa empresa 1 año con 9 meses y luego ya empecé lo que ahora es Redder. ¿Por qué entras a The Founders Institute? Sí. Platícanos qué es The Founders Institute. Porque también es... Sí, el Founder Institute es una especie de incubadora nivel pre-idea, pre-negocio. ¿Qué toman ellos? Porque hay muchas aceleradoras y muchas incubadoras que toman a emprendedores que ya tienen una idea y quizá ya tienen algo de negocio y te piden que te unas casi tiempo completo a acelerar tu idea. Sí. Aquí te toman antes de que tengas tu idea bien cocinada. De hecho, te dicen, ven tú con 2 o 3 ideas a medio cocinar. Entonces, ese es su input. Es un emprendedor en potencia que tiene una chamba, tiempo completo. Y ellos dicen, después de 3 meses y medio, el chiste es que salgas de aquí siendo un emprendedor de verdad. Okay. Para que estés listo para ir a lanzar tu empresa. Entonces, ese es el Founder Institute. Era mi situación. ¿Y el programa dura cuánto? 3 meses y medio. Y fue muy interesante porque te llevan semana con semana en sesiones muy estructuradas. La primera semana es, pues vamos a definir el problema que quieres resolver y vamos a validar que ese problema es real, que ese problema existe. Vas a tener que entrevistar a 80,000 personas y ver, tal. Ya que validas el problema, ahora vas a validar la solución, ¿no? Típica metodología de que, a ver, si la solución están dispuestos a comprar. Y esto es con las 3 ideas que estás cocinando. Entonces, te presionaban muchísimo cada semana de hacer tarea, investigación. O sea, yo tenía que dedicarle, además de mi trabajo que estaba yo trabajando ahí en Rike y mi familia, tenía que dedicarle eso unas 20, 25 horas por semana en las noches. Y si no hacías la tarea y si no avanzabas y si no tomabas la retroalimentación, te sacaban del programa. Claro. Entonces empezamos 50 y tantas personas y nos graduamos 13. Porque sí, iban haciendo eliminación. Y vale la pena decir, o sea, que digo, lo comentaste, pero que se hace hincapié que no es, o sea, no es meramente académico, era
O sea, a ver, ve y consigues clientes esta Sí. semana ya. Exactamente. Que te compren. No, académico era... Está padre la teoría, pero es dale. Lo único que nos dan académico era los lunes en la noche, un poco de teoría y ahora lánzate y aplica eso que acabas de aprender. Entonces, estuvo muy interesante porque logré en 3 meses y medio lo que yo, si hubiera hecho por mi cuenta, me hubiera tardado 3 años. Claro. Porque te hacen responsable de tus compromisos y empuja, tal. Entonces, eso fue un gran acelerador que fue donde nació Rever. Rever. Entonces, platiquemos de Rever. Rever es una, bueno, ahorita platicaste un poquito que empieza como una plataforma para democratizar el frontline, así Sí. me lo grabé yo, o sea, para darle voz y a la vez las empresas, yo le da mucho valor, porque decía yo, imagínate que la empresa puede tener documentadas todas las ideas de todos tus trabajadores. Sí. Independientemente si las haces, si no las haces, y obviamente la plataforma un tanto gamificada los motivaba a ir avanzando en el Lo entendiste muy bien. proceso. Sí. Y así fue el inicio. Sí. ¿Y cómo llegas? O sea, de las tres, ¿cómo es esta? Esa fue la primera idea más intuitiva que tuve desde el principio en el Founder Institute, validando los problemas que quería resolver. De hecho, las otras ideas que tenía estaban muy relacionadas con impresoras 3D, Okay. 3D printing, y era con distintos ángulos, ¿no? Acá el tiempo parecía ser más adecuado, que estaba más listo para esto y se vea como un buen mercado. Lo que está interesante del Founder Institute es cuando tú terminas el curso, ya terminas con una empresa fundada. O sea, no solamente la idea, te forzan a crear la empresa. Dices, ¿quieres ser fundador? Sé fundador. Y terminas con una corporación en Delaware y todo eso. O sea, entonces sales de ahí ya con un prototipo bien formado, con tu problema y solución bien validados, con un prototipo de tu producto, etcétera. Entonces, parte de ese programa es, te forzan a hacer una especie de red de apoyo. Te dicen, cada semana tienes que mandarle un email a tus amigos, familiares, compañeros de la maestría, lo que quieras. Haz una lista de email donde dices, esta semana aprendí esto en el Founder Institute y se supone que la próxima semana debo haber hecho esto. Y les voy a mandar el reporte la próxima semana. Entonces, luego le mandas el reporte. Entonces, había uno de mis amigos, Borja Gómez, Sí. compañero mío, pues lo conociste, compañero mío de la maestría, que también tiene mucha experiencia haciendo emprendedurismo tecnológico. Y él me da mucha retroalimentación muy buena en el lado tecnológico. Y cuando terminé el Founder Institute, pues sí, tenía una muy buena idea, buen negocio validado, hasta en papel tenía la corporación, pero no tenía un producto, ¿no? Y hay una especie de fantasía en Silicon Valley en el que dicen, si tú vas a Silicon Valley, basta que tengas un PowerPoint, lo presentas a inversionistas y te va a llover dinero. Es cierto. Sí, sobre todo para quien emprende por primera vez, tienes que tener la prueba de fuego, que es que un cliente te esté pagando. El problema es que para que tengas un cliente que te esté pagando, necesitas tener un producto de verdad. Para tener un producto de verdad necesitas un equipo y para tener un equipo necesitas dinero. Ahorita, de hecho, esa dinámica ya cambió mucho con la inteligencia artificial, pero en ese momento ese era el caso. Entonces, al terminar el Founder Institute, Borja me dice, oye, yo te ayudo a hacer un prototipo. Ahorita en el verano tengo un poquito más tiempo libre, te ayudo en las fines de semana y las noches y le avanzamos. Trabajamos muy bien juntos. Al final del verano teníamos ya un prototipo funcional. ¿Tú seguías trabajando? Yo estaba en Silicon Valley, trabajando en REC todavía de día y de noche era aquí el proyecto de Rever. Y le dije a Borja, oye, únete como cofundador. Y efectivamente se unió como director técnico o cofundador de Rever. Y para romper ese paradigma del huevo y la gallina, que decir, oye, si quiero conseguir dinero de inversionistas, tengo que tener un cliente que me pague, pues te piden prácticamente hacer lo imposible. Entonces logramos hacer el prototipo con cero inversión, gracias a Borja. Con ese prototipo yo pude ir con varias empresas industriales grandes y pedirles, oye, te quiero demostrar este prototipo de lo que estoy haciendo, el problema que tienes, cómo lo resolveríamos. Si te parece interesante, me firmarías esta carta, una carta de interés que dice, estimado Erret, vimos tu plataforma Rever que puede resolver estos problemas y si la haces de verdad, nos interesaría comprarla, etcétera, etcétera. Entonces,
y abajo letritas, esto no tiene ningún compromiso Sí, claro. legal, etcétera, ¿no? Pero no importa, conseguí como 10, 15 de estas cartas. Entonces, con el prototipo funcional y con esas 10, 15 cartas que validaban interés de ciertas empresas objetivo, pude conseguir nuestra primera inversión de $50,000. Ok, Un inversionista ángel, también mexicano. sí. Entonces, nos hizo la primera inversión, $50,000. Con los $50,000, Borja y yo dijimos, ahora sí podemos hacer un producto de verdad. Esto es un prototipo. Vamos a hacer el producto funcional. Entonces, contratamos desde el principio, bueno, subcontratamos aquí en México primero gente para que nos desarrollara la plataforma. Con la plataforma así funcional, después de unos meses, ya una plataforma que se pueda funcionar de verdad, aterrizamos un piloto, prueba de concepto con Tesla, ahí en Silicon Valley. Porque yo tenía un amigo que tenía un amigo que trabajaba en Tesla, me lo presentó, oye, mira mi prototipo, qué bonito, me gustaría que lo prueben ahí. Ah, ya te conecto con la persona que le puede interesar. Pero ahora sí, con el prototipo funcional, hicimos ese piloto en Tesla. Estando en piloto con Tesla, ya otro inversionista más institucional vio, tienen un producto que funciona, tienen un cliente potencial que los está usando, y de hecho él nos acompañó a la fábrica, vio cómo lo usaban y todo eso, dijo, muy bien, ya nos invirtió $300,000 en ese momento. Ya con eso, ya hemos hecho una predecisión los cofundadores de decir, en cuanto levantemos $300,000, yo salto a tiempo completo, porque acuérdate que estaba trabajando todavía en Rike. Me meto a tiempo completo para seguir haciendo fundraising y avanzar. Y cuando levantemos $600,000, le entras tú, tal, ¿no? Entonces, esas fueron como predecisiones que tomamos como cofundadores, que todos teníamos ya familia, todos teníamos nuestras chambas, y es en qué momento quemamos barcos y le entramos a Rever de lleno. Entonces, esa fue otra decisión en la que llegamos a decir, why not? A darle, ¿no? A quemar barcos. Y un patrón que se repite en varias entrevistas que he tenido es que muchos emprenden cuando están desempleados. ¿Sí? Y yo creo que entonces que el tercero o cuarto yo lo creé. ¿Cuánto habrás durado, o sea, creando Rever y trabajando un año? Sí, mientras que desde que hice el Founder Institute y seguía chambeando y Rever era una cosa de noches y fines de semana, casi un año. Yo diría como unos 9 meses de trabajarlo así de proyecto de lado, y ya que conseguimos la inversión, ya le salté a tiempo completo. Hoy Rever tiene 20 idiomas. Sí, a ver, vamos a hacer 3 doritos después. Nos adelantamos. El día de hoy Rever está implementado en más de 1,000 sitios, en más de 65 países, localizado en más de 20 idiomas. Tenemos clientes increíbles, como Grupo Bimbo, los tenemos a nivel global. Tenemos a Volkswagen, tenemos a Hyundai, hemos trabajado con Audi, con BASF, con Thermo Fisher, con GlaxoSmithKline, empresas de mucho renombre. El producto orgullosamente 100% hecho en México por ingenieros mexicanos, con capital mexicano y americano. También hemos recibido inversión, como bien sabes, de inversiones americanos. Tenemos inversiones ángeles muy valientes mexicanos que nos invirtieron antes de que tuviéramos nada de esto que te platico, tú incluido. Claro. Nos invertiste como inversionista ángel cuando tenemos nada más que el sueño. Quizá teníamos el prototipo y una prueba de concepto por aquí, por acá. Y ahora ya estamos mucho más avanzados y logramos otro de los logros padres de Rever, además de los grandes clientes y el producto que tenemos, es la calidad de los inversionistas que tenemos, tanto los mexicanos como los institucionales que tenemos de Silicon Valley, como Sequoia Capital, Zeta Venture Partners y otros que nos han invertido. En este camino de la startup empiezan levantando capital sin una evaluación formal, pero con un que le llaman SAFE, que es como un acuerdo para... Convertible, sí. Sí, no, es un acuerdo para que en el futuro a una evaluación X con un descuento, y cuando ya la empresa agarra tracción y llegan los adultos, digamos, inversionistas, ya se hace una evaluación formal, porque al startupero no le conviene evaluar la empresa
hasta que agarre tracción para poderle meter mejores Pues números. más que nos convenga, no tenemos ni idea de cómo evaluar. Claro. Pero a mí algo que me hizo muy interesante, que quisiera compartir, es que cuando convierten la nota, o sea, cuando ya emites acciones, una evaluación, según yo fue $8 millones. Ha ido aumentando poco a poco. No, pero en ese momento la conversión, según yo, fue por ahí. Y yo había tenido la experiencia en la empresa allá de vender, o sea, participar en un par de, de ventas de empresas medianas, ¿no? Chicas medianas de manufactura. Y yo decía, estaban el doble. O sea, Rever vale el doble de aquel taller de 120 empleados que vende tanto, que de varias empresas medianas, o sea, medianas de manufactura tradicional. Entonces, para mí fue un shock. Sí. Y luego muchos que luego con Kavak salían, no, es que no vale eso. A ver, si alguien lo pagó es porque lo vale. ¿Sí me explico? O sea, ya terminamos la discusión ahí, Sí. ¿verdad? O sea, tal vez a ti no vale, pero si alguien pagó es porque lo vale. Entonces yo decía, para mí fue un shock también eso, o sea, porque yo decía, a ver, no es un tema de fiar. Sí. 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 Y yo vengo de una región de mucha cultura. Y ese dato creo que fue, digo, para mí es ese tema de cuando se da una evaluación así y que yo lo comparo contra mi mundo, digo, bueno, aquí hay valor, Sí. intangible. Y empiezo a hacer varias cosas que, bueno, eso luego lo platicaremos. Pero otra cosa que aprendí fue a segmentar. Sí, cuando tuve un par de interacciones contigo, tu gente, tú estás bien claro el tipo de clientes, muchos emprendedores, el que sea, sí. Yo Sí. creo que tú dices, no, yo necesito que sea multisite, que sea una marca que vista para yo poder vender más, intensiva en capital, o sea, que sean Sí. máquinas, porque la mejora la replico y entonces genero y entonces no perdías el tiempo con el que sea. Yo siento que los emprendedores de cualquier industria, o sea, tradicionales también, no, pues aquí no, el que sea. Y yo siempre, es que no es el que sea. ¿Verdad? Sí, sí. Ahora, y aquí como en tu podcast dices que queremos hablar de netas y de errores y todo eso, pues incluso ese tipo de decisiones, es decir, estamos hiper enfocados en empresas grandotas, fregonas, de renombre, con cobertura global, pues este tipo de decisiones tiene sus ventajas y sus desventajas, Claro. Y que después lo sufrimos. Por ejemplo, cuando te enfocas exclusivamente en empresas tan grandes, pues son unos ciclos de venta larguísimos. Según nosotros, nos contactamos con Sí. el de la fábrica, pum, ven el valor de Rever innegable, en un mes firmamos. No, todo el proceso interno de evaluación, de decisión, toma años. Oye, pero un paréntesis, cuando yo hice mi maestría en el IPADE, siendo ingeniero industrial de manufactura de núcleo, sí, la materia que más me fue mercadotecnia, porque era un mundo que yo no conocía. Pero en todo el caso vimos que tenía que ver con un tema industrial y manufactura. Entonces, al final tienes que hacer un trabajo. Sí. Y yo quería hacer un trabajo en mercadotecnia en la industria. Y fui con Alejandro Fernández, que era, bueno, sigue siendo una referencia en el IPADE y era el de la clase de comercial. Y le dije, oye, quiero hacer esto. Pues, ¿tienes bibliografía, hermano? No, o sea, este ciclo largo que dice, aparte, no está muy, o sea, para ir al consumidor, que si las 4 P's, y hay cualquier cantidad de cosas, sí, sí, los pero hay fregados. muy poca bibliografía y documentación, o no sé tú cómo lo Sí, viste exactamente. y sufriste. Sí. No hay bibliografía, no hay un manual de juego, no hay un playbook existente que puedas seguir. Entonces, todo ha sido a base de experimentación y con la experimentación toma tiempo, toma recursos y eso nos ha costado muchísimo tiempo y dinero. Errores, porque de pronto haces una apuesta de que vamos a una campaña, tenemos la hipótesis de que si vamos por industria automotriz, en estas circunstancias, para este problema, vamos y ponemos toda la carne en el asador y no despega, ¿no? Entonces, híjole, pues por ahí no era. Y ya nos dimos cuenta 12 meses después, chin, perdimos un año. Claro. Pues vamos por otro lado, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos de emprendedurismo que nadie te platica. Yo te digo ahorita qué padre, les dije así como todos los nombres fregones de nuestros clientes y la presencia global, todo eso, pero hemos sufrido y tú lo sabes, ¿no? Has visto nuestra trayectoria. No ha sido
un cohete que salió facilísimo y despegamos con un éxito rotundo global. Ha sido una batalla trimestre tras trimestre, año tras año, de ver cómo sí, cómo no, y con eso se nos va a acabar el dinero y cómo le hacemos para convencer a este cliente que nos pague antes para que lo podamos financiar acá. Y así es. Y a la vez vas desarrollando tu producto. Y antes de pasar al último tema, que no quiero que te me vayas, escuché por ahí en una entrevista tu definición de suerte. La definición de suerte, bueno, y no es mía, la escuché por ahí y dije, esto definitivamente resuena conmigo, ¿no? Y es algo así, parafraseando, que es, bueno, primero que nada, porque hablaba de la suerte, porque me entrevistaban con afán de que, oye, y el éxito y todo esto, y mucha gente le gusta presentarse su historia de éxito como, mira lo fregón que soy, mira las decisiones que he tomado, mira el trabajo duro que he hecho y por lo tanto soy exitoso, cuando en realidad el más del 90% de nuestro factor de éxito es pura suerte. La verdad, las circunstancias externas que están fuera de nuestro control. Es lo que muy poca gente te dice. Ahora, la buena noticia es que tu suerte la puedes armar con esta definición, que es, la suerte es meramente cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. La preparación y la oportunidad se encuentran, eso es suerte. Se te presentó una oportunidad que estaba fuera de tu control, pero estabas preparado para aprovechar esa oportunidad. ¡Ah, qué suerte!, ¿no? O también te puedes generar oportunidades. Entonces tú puedes influir las dos partes de la ecuación. Puedes ponerte en un ambiente donde van surgiendo más oportunidades, estás alerta, tienes el radar prendido, te vuelves experto en un tema y vas a ver muchas oportunidades y haces ciertas cosas en tu vida para estar preparado ante las oportunidades que se te van a presentar. Entonces, si bien la mala noticia es que gran parte de tu éxito depende puramente de la suerte, hay mucho de tu suerte que puedes construir y que puedes influir. Claro. Aumenta las oportunidades que vas generando, estando expuesto, estando abierto, estando atento, alerta, y tu preparación. O sea, tienes que estar preparado, dinámico, y en el mundo de hoy tienes que ser hiperflexible y tienes que tener la capacidad de reinventarte tú, reinventar tu carrera y tu profesión en un periodo de 9 meses. O sea, ya nuestro mundo cambió radicalmente. Oye, fíjate que tenemos un par de episodios que hablan de paternidad. Ajá. Otro que por ahí habla de adolescentes, sí. Y todo esto que nos has platicado, sí. Al lado de tu rol como papá, porque eres un padre presente, sí. Yo he escuchado de ti en entrevistas que dices, oye, en Europa no había muchacha para que estuviera. Entonces, aparte de todo eso, yo tenía que llegar. Soy papá presente no porque yo soy muy fregón y oye, qué buena persona soy. No tenía opción, compadre. No tenía opción más que ser papá presente, porque como dices, viviendo en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos, o estás presente o se te desmorona la casa, ¿no? Sí. Y sobre todo teniendo 4, 5, 6 hijos. Entonces, sí, hubo varios factores en los que me tuve que adaptar y para estar presente en la casa y ayudar con la logística. Entonces, cuando no te queda opción, pues estás. El R papá, ¿cómo influye en el R founder? Primero que nada, el RED papá y RED founder son la misma persona, ¿no? Es difícil separarlo, pero una manera en que esto influye en mi día a día como fundador es pues, diferentes ángulos. Número uno es, por ejemplo, cuando yo estaba en Estados Unidos y me iba a la oficina con mi equipo y todo eso, yo tenía que estar de regreso en mi casa a las 6 de la tarde más tardar para ayudar a la batalla de la tarde, ¿no? A preparar la cena y ayudar a barrer la casa y a los niños y acostarlos y cenarlos y rezarlos y que se vayan a dormir y todo eso, ¿no? Entonces, en mi día a día yo tenía que ser hiper eficiente y más que eficiente, priorizar qué sí tomo y qué no tomo de responsabilidades y trabajo para poder terminar a las 5 o 5 y media de la tarde y irme a mi casa y trabajar esto. Entonces, es una parte de la ecuación que te forza a priorizar brutalmente. Entonces, una de las maneras. La otra es, híjole, pues sí te forza a decir, quiero hacer un trabajo del que puedan estar orgullosos mis hijos, ¿no? Sí. Desde
por la calidad de cómo lo hago y el prestigio que me puedo creer, que mis hijos lleguen a respetar y admirar ese trabajo que hago. Entonces es cuando me da mucha flojera, digo, lo voy a hacer con las patas, y sobre todo ahora como trabajo de casa y mis hijos me están viendo ahí en la oficina, claro. Eres ejemplo, todo momento, ¿no? Entonces, sin duda, ser papá influye radicalmente en cómo soy como fundador, y cuando se habla de balance de vida, equilibrio de vida, es más bien cómo compaginar las cosas, que siempre nos quede claro, y a veces mi esposa tiene que recordarme mucho la prioridad de nuestra vida, ¿no? A veces como emprendedores, la empresa nos absorbe toda la atención, nos absorbe toda la energía y hasta nuestra creatividad. Y hasta cuando estamos con los niños, que los llevo a pasear al parque y están en el columpio y todo eso, y está la tentación de sacar el teléfono y claro. respondo un par de mensajitos, porque si no se va a caer el mundo, si no respondo en 5 minutos, no es cierto, ¿no? De estar presentes y que, como dicen, nadie está en su lecho de muerte lamentándose, ojalá hubiera trabajado más. No, es que ahí siempre se lamentan hubiera pasado más tiempo con mi hijo, Claro. hubiera tenido esta conversación crucial con mi hija. Entonces, pues, recordarnos constantemente de para qué trabajamos, ¿no? Y Claro. para quién. Oye, yo quisiera, cuando estaba preparándome, dije, yo quiero preguntarle en el tema de paternidad, ¿cómo ven los retos de la educación formal de los hijos en estos tiempos? O sea, yo estoy entrando con el mayor a temas de prepa, carrera, Sí. pero luego también dices, pero pues las carreras que existen ya no van a existir. Ni él se fue a Canadá, entonces conocí otro modelo de educativo, y yo nunca me he cuestionado Sí, mucho sí. de que digo, claro, para los adolescentes eso funciona, ya quiero poner una escuela. Sí, sí. Pero en este otro que hablamos de adolescentes, también, o sea, la importancia de la escuela, y creo que como papás de estas generaciones, luego me dicen, no te preocupes tanto. Yo, es que están sobreestimulados, ¿no? O sea, pero bueno, tú que has andado por Sí. todos lados, ¿cuáles serían así uno o dos consejos para los Sí, papás que estamos en este Sí. camino de guiar hacia el camino profesional, Y ¿no? me está tocando tener esas conversaciones con mis hijas. La mayor, que tiene 17 años, le queda un poco más de un año de prepa para ya escoger carrera. Y la que le sigue, que es un año menor, también ya están empezando con esas conversaciones en su colegio. Y a veces el colegio todavía sigue como un modelo antiguito, de decir, pues mira, vamos a evaluar quién eres y cuáles son tus atributos, y para que hagas tu elección vocacional, ¿no? Y que elijas tu carrera que te va a definir como persona el resto de tu vida. Entonces, eso le genera muchísima ansiedad a cualquier persona. Decir, oye, tú vas a escoger ahora a los 17 años quién vas a ser el resto de tu vida. Y entonces, yo la veía un poquito como ansiosa de, ¿y qué pasa si me equivoco, no? ¿Y qué pasa si elijo y estudio esto y luego no practico lo que estudié y va a ser un desperdicio, tal? Yo le dije, relájate muchísimo. Para cómo está cambiando el mundo ahorita y el acelere de cambio, pues va a haber chambas que hoy no existen, ¿no? Además, hoy hay trabajos que no existían hace unos cuantos años, ¿no? Ser un prompt engineer, ¿no? O vete 5 años atrás, el director de marketing digital, y generador de contenido. O sea, hay chambas que se van a estar inventando, y para cuando tú te gradúes, el mundo ya habrá cambiado. Entonces, ¿qué tienes que aprender? No veas la universidad tanto como un periodo en el que aprendes algo específico que luego vas a ir a ejecutar el resto de tu vida. No, tú lo que vas a tener que aprender es desarrollar esa capacidad de tener que reinventarte el resto de tu vida. Aprender y reinventarte, porque el mundo va a cambiar radicalmente muchas veces en tu vida. Ahora, ¿qué habilidades y disciplinas necesitas para eso? Me parece perfecto que pases 4 o 5 años en la universidad. Es como un gimnasio mental y un gimnasio de la voluntad, ¿no? Que aprendas a aprender, que aprendas a aprender temas que te interesan y los que no te interesan también, que aprendas a trabajo duro y disciplina, de esa no te escapas,
que aprendas a relacionarte con personas, con los que te caen bien y con los que no te caen bien, toda esa combinación de factores, ¿no? Para que tú tengas esas bases para, sí, ok, si quieres poner en práctica esa carrera que estudiaste, si fue arquitectura, si fue ingeniería, si fue las artes o lo que sea, y ponerlo en práctica, buenísimo. Pero sobre todo que tú desarrolles esa capacidad de hacer cosas que incluso que no te gustan, ¿no? Porque vas a tener que hacer el resto de tu vida. Entonces yo dije, ve la universidad como ese periodo, también velo como un periodo de experimentación y de conocer lo que te gusta. Es normal que a los 16, 17, 18 años no tengas ni idea Claro. de cuál va a ser la vocación del resto de tu vida. Ni yo lo tenía, ni Dal va a tener. Entonces, sí escoge direccionalmente lo que te interesa. Yo a ti te veo que te gusta la ingeniería, las matemáticas. Ok, veas esa área, te metes en la universidad y en la universidad vas a descubrir, vas a aprender más cosas. Quizá vas a darte cuenta que esta rama de ingeniería que has escogido no es la tuya, ya que ves de qué se trata. No pasa nada, te cambias. Y quizás el tronco común te vale, ¿no? Y te especializas en esto de acá. O incluso es un cambio radical donde estuviste 2, 3 años y te diste cuenta que esa dirección no era y que tienes que cambiar. No es tiempo perdido. Aprendiste ciertas cosas que te han servido en tu vida, te relacionaste, desarrollaste esa capacidad de trabajo, de estudio, de aprendizaje que te va a servir el resto de tu vida. Ya después haces corrección. No te preocupes, relájate. Y ese mensaje es muy bien recibido por los adolescentes de hoy. Es decir, quítate el peso encima. No estás escogiendo con quién casarte. Estás escogiendo qué estudiar y todo eso. Y puedes corregir, puedes cambiar, puedes ajustar. Puedes pivotear, que acá puedes pivotear exactamente. Más difícil, sí. Más difícil. Pero redefine el tiempo en la universidad más que voy a 4 años, 5 años a aprender esto para aplicarlo el resto de mi vida. No, velo como un periodo de ejercicio de la voluntad, de la capacidad de aprendizaje, etcétera, que vas a tener que ejercerlo muchas veces el resto de tu vida, ese reinventarte, ese reaprender cosas nuevas. Son las skills que te van a ayudar a navegar en el tema laboral o empresarial. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad, yo tenía muchas ganas de conversar y de recorrer tu historia. Creo que tiene muchos detalles de tu personalidad, sí, que ojalá y sirvan un poco de inspiración y de guía y a los demás. Te lo agradezco. Pues mira, yo lo veo como una historia de alguien muy normal, o por lo menos yo lo veo como muy normal. Quizá tú puedes decir, está loco, tenemos 6 hijos y emprendiendo todo esto. Pero bueno, yo empecé a emprender a los 32 años, ya en Silicon Valley. Entonces, no soy la típica historia del geniecito que se salió de Harvard estando a los 18 años para emprender algo en Silicon Valley. Pues no, soy una persona, formé mi familia muy temprano, estuve trabajando en empresas grandes, hice varios cambios y zigzags y ajustes en mi vida, y espero que eso pues sirva para que mucha gente se identifique con algunas de las lecciones y decisiones que tomé a lo largo de mi vida. Sí. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar, mira, por el ángulo de ponerse en contacto conmigo, me pueden buscar en LinkedIn, que busquen mi nombre. Es más, si buscan Erret, como se escribe mi nombre, soy el primero que me va a aparecer ahí, así, Erret, marca registrada. Si me buscan por Twitter, estoy muy inactivo, pero a ver si próximamente me pongo @erretdun en Twitter o en X. Por ahí es donde me encuentran si quieren. Okay. Si quieren conocer más de Rever, la página es Rever. Es reverscore.com. Ahí hay una historia porque es el Reverse Score, porque había un puntaje en el juego de Rever, etcétera. Reverscore.com. O si me encuentran en LinkedIn, ahí también está el vínculo a aprender más de Rever. Y ahora ya estamos sirviendo no solamente a empresas grandotas, sino que también ya nos adaptamos a servir a empresas medianas y pymes y de todo. Entonces, alguien tiene alguna curiosidad que podemos ayudarles ahí, con mucho gusto. Perfecto. Oye, ¿nos recomiendas algún libro como emprendedor que inicia? Como emprendedor que inicia, híjoles. El mundo ya cambió radicalmente en el mundo del emprendedurismo. Es más fácil que nunca emprender, en el sentido de que antes necesitabas muchos recursos incluso para hacer un prototipo.
Y hoy en día es tan fácil con la inteligencia artificial armar tu prototipo en cuestión de horas, que es una oportunidad increíble para todos, para todos, para todos. Entonces, sí voy a recomendar un libro, pero lo primero que recomendaría es una acción. Es, si quieres emprender, hoy mismo, métete en alguna herramienta de inteligencia artificial que te sirva para construir, ya sea Claude Cowork, ya sea Lovable, ya sea... hay muchas otras herramientas que te permiten hacer aplicaciones. Sí. Agarra un problema que tengas. Puede ser un problema de un hobby que tienes, o eres papá y cómo le hago en mi casa para que mis hijos me hagan caso y que hagan sus encargos de la casa, lo que sea, o una cosa de tu chamba, alguna cosa, un problema específico, y construye una aplicación dándole instrucciones en lenguaje natural. Ayúdame a hacer una aplicación que sirva para A, B y C, tal, y ve el resultado. Y luego vas a ir ajustando. Eso te va a abrir muchísimo el panorama de lo que es posible hacer, porque antes se requería la ventaja de ser técnico, ¿no? Programador. Y esos son los que tenían las llaves del reino, ¿no? Y el poder. Yo sin Borja no hubiera podido comenzar a hacer mi prototipo. Claro, sí. Ahora ya no necesitas esas habilidades de programación para por lo menos comenzar y experimentar y ver eso. Entonces, más que un libro, primero recomiendo esa acción. Y luego de los muchos libros que leí, quizá algunos ya no son relevantes, porque muchos eran, incluso la metodología de Lean Startup, que a mí conmigo en aquel momento, hace 10 años, resonó muchísimo la parte de experimentar, aprender, iterar, etc. Quizá ahora ya no aplica tanto, porque ya es cero costo la experimentación, ¿no? Ya. Entonces, quizá un libro que sigue siendo relevante es el de Zero to One, de 0 a 1, de Peter Thiel. Muy cuestionable el personaje de Peter Thiel, es muy excéntrico y locochón y tiene muchas ideas raras y locas, pero ese libro es precisamente para el que va empezando de cero. La parte más difícil de ir de 0 a 1, ahí tiene varios elementos muy interesantes. Bueno, pues eso lo vamos a agarrar. Al final, en cada episodio hacemos un ejercicio. Si tú pudieras poner una frase, una palabra, hacer una campaña de anuncios publicitarios y demás que te define, que tú quieras dejar al mundo, ¿qué frase sería o qué palabra sería? Pues vamos a seguir el tema de la película. Why not? O en español mexicano, ¿cómo chingados no? ¿Cómo chingados no? Eso me gusta. Eso me gusta. Bueno, pues, te agradezco mucho tu tiempo. Sí, encantado de platicar. Siempre se me va el tiempo bien rápido, aquí nos regañan, pero encantado de platicar. Por ahí se nos quedan varios temas sobre manufactura, innovación y demás, pero eso ya habrá otra oportunidad. Bueno, yo soy Miguel Curi. Esto fue Conectando Puntos. Todo lo que platicamos, las referencias van a estar en la descripción. Y bueno, pues recuerden que detrás de cada éxito hay un rompecabezas desordenado que tomó tiempo tomar forma. Así que nos vemos en el próximo camino. Hasta luego. Gracias. Debes confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma o lo que sea. Porque creer que los puntos se conectarán en el futuro te dará la confianza para seguir tu corazón.